Las civilizaciones antiguas desarrollaron tecnologías que te harían cuestionar todo lo que alguna vez creíste saber sobre la historia, desde el fuego griego hasta refrigeradores antiguos. Únete a nosotros para echar un vistazo a 10 tecnologías antiguas. Número 10. El fuego griego. El fuego griego, la misteriosa arma incendiaria del Imperio Bizantino, es una notable tecnología antigua que todavía nos desconcierta hoy. Esta arma mortal, que data del siglo VII, era un secreto bien guardado, y su receta específica sigue siendo un misterio. El fuego griego, también conocido como fuego marino y fuego líquido, fue inventado por los bizantinos para resistir a sus enemigos, particularmente en el mar. Esta combinación fatal se calentaba, se presurizaba y se administraba a través de un tubo de sifón. Lo que distinguía al fuego griego era su capacidad de arder sobre el agua, lo que lo hacía prácticamente imparable en los enfrentamientos navales. Peor aún, se adhería a todo lo que tocaba, ya fueran barcos o carne humana, y solo podía extinguirse con una extraña mezcla de vinagre, arena y orina vieja. El inventor del fuego griego, conocido como Calínicos de Heliópolis, fue un arquitecto judío que huyó de Siria a Constantinopla para evitar ser arrestado por los árabes. Experimentó con numerosos materiales hasta que descubrió la combinación ideal para esta arma incendiaria. Una vez que las autoridades bizantinas obtuvieron todos los componentes necesarios, idearon un sifón para impulsar la mezcla inflamable hacia los barcos enemigos. El fuego griego no solo era mortal, sino también aterrador, ya que emitía un ruido rugiente y grandes cantidades de humo que se parecían al aliento de un dragón. La fórmula del fuego griego se guardaba en secreto debido a su extraordinaria potencia, conocida solo por la familia Calínicos y los emperadores bizantinos, y transmitida a lo largo de los siglos. Incluso cuando se apoderaron de la tecnología, los oponentes no pudieron recrearla, lo que resultó en la pérdida de la receta secreta. Durante el primer y segundo asedios árabes, el fuego griego jugó un papel fundamental en la defensa de Constantinopla contra los asedios árabes, repeliendo las flotas enemigas y causando daños significativos a la armada árabe. Durante siglos, el Imperio Bizantino utilizó esta poderosa arma en enfrentamientos con extranjeros, así como en conflictos civiles. Algunos historiadores afirman que la importancia del fuego griego en la protección del Imperio Bizantino finalmente salvó a la civilización occidental de una invasión abrumadora. Además de las aplicaciones navales, los bizantinos utilizaron el fuego griego en una variedad de formas diferentes, incluida una versión portátil parecida a un lanzallamas conocida como cherosofón. Esta arma se empleó tanto de manera defensiva como ofensiva en asedios, así como para perturbar a los ejércitos enemigos en tierra. Además, los bizantinos llenaron jarras de arcilla con fuego griego, transformándolas así en explosivos antiguos. A lo largo de los años, muchas personas han intentado reproducir la fórmula griega del fuego, y los árabes emplearon su versión durante la Séptima Cruzada. Aunque se ha propuesto que el azufre, la resina de pino y el petróleo son componentes de este método, la fórmula exacta sigue siendo un misterio. Se sospecha que se trata de cal viva, ya que se enciende en el agua, aunque se desconoce su composición específica. Esta antigua tecnología ha fascinado a historiadores y científicos. Por lo tanto, el fuego griego es una tecnología asombrosa que sigue desconcertando nuestra comprensión de los primeros tiempos. Número 9. El detector de terremotos. Hace casi 2 años, los antiguos chinos poseían un maravilloso dispositivo que no debería haber existido en tiempos primitivos: el detector sísmico. Este asombroso descubrimiento, atribuido al genio inventor chino Chang Heng durante la dinastía Han, elevó nuestra comprensión de la historia y la ciencia a nuevas alturas. Chang Heng, un erudito de su época, contribuyó significativamente a materias como la astronomía, las matemáticas, la ingeniería y otras. Sin embargo, su invención más notable fue el primer detector sísmico del mundo, que presentó alrededor del año 132 después de Cristo. El dispositivo era un enorme recipiente de bronce con 8 dragones colocados alrededor de su perímetro, cada uno de los cuales sostenía una bola de bronce. 8 sapos de bronce esperaban las bolas debajo de estos monstruos. Se desconoce el funcionamiento interno del sismoscopio de Chang Heng. Sin embargo, se cree que tenía un péndulo con engranajes de palanca vinculados a los dragones. Cuando se producía un terremoto, el péndulo oscilaba hacia adelante y hacia atrás,
activando uno de los mecanismos del dragón según la dirección de las sacudidas. Este innovador sistema no solo detectaba terremotos, sino que también determinaba su dirección, lo que es una información importante para ofrecer ayuda. La creación de Zhang Heng fue recibida con escepticismo al principio, pero demostró su eficacia en el año 138 después de Cristo, cuando una bola de bronce cayó después de un terremoto a cientos de kilómetros de la capital, Luoyang. Aunque Zhang Heng creía que los terremotos eran producidos por vientos y cambios en la presión del aire mucho antes de que surgiera el concepto de placas tectónicas, el aparato era un monumento a su comprensión de la actividad sísmica. Sorprendentemente, los científicos de Zhengzhou, China, pudieron reproducir el sismoscopio de Chang en 2005. Lo utilizaron para identificar terremotos simulados, basándose en ondas sísmicas auténticas de varios terremotos en China y Vietnam, y los detectó todos, demostrando el funcionamiento del dispositivo. Incluso para los estándares modernos, el sismoscopio de Zhang Heng es una maravilla tecnológica antigua. Si bien los sismógrafos actuales funcionan con principios similares a la creación de Zhang Heng, la hazaña del erudito chino sigue siendo un tributo a la inventiva y la comprensión científica de las civilizaciones pasadas. Número 8. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad, también conocida como la batería Wilhelm König, es uno de los enigmas más intrigantes en el campo de la tecnología antigua. Este inusual artefacto consiste en una pequeña vasija de barro, un cilindro de cobre y una barra de hierro. Si bien se desconoce su propósito preciso, su naturaleza críptica ha provocado un apasionado debate entre arqueólogos e historiadores. Wilhelm König, el hombre a quien se atribuye el descubrimiento, afirmó que el conjunto era una antigua batería parta que precedió a cualquier otro ejemplo conocido por siglos. Esta hipótesis, sin embargo, ha encontrado una resistencia significativa dentro del mundo académico, y muchos la descartan por desacreditada. La batería de Bagdad es esencialmente un trío anidado de elementos. La vasija de barro, aunque incompleta cuando se descubrió, habría sido más alta si su parte superior hubiera estado cementada con asfalto. El cilindro de cobre estaba alojado dentro de esta vasija, y la varilla de hierro sobresalía a través del tapón de la vasija. La función de este patrón escalonado ha suscitado conjeturas. El descubrimiento de Wilhelm König está envuelto en misterio, ya que ofreció pocos detalles sobre cuándo, dónde y cómo descubrió la batería. Se supone ampliamente que fue descubierta en la antigua ciudad de Kuyut Rabu, cerca de Bagdad, y algunas versiones apuntan a 1936 y otras a 1938 en el sótano del Museo Nacional de Irak. La proximidad del artefacto a Ctesifonte, que sirvió como capital de los imperios iraníes Parto y Sasánida, ha suscitado controversia sobre su antigüedad. König planteó la hipótesis de un origen parto con fechas que van desde el 150 a.C. al 223 después de Cristo. Sin embargo, estudios arqueológicos recientes han trasladado sus orígenes al período sasánida, que duró desde el 224 al 650 después de Cristo. El misterio central que rodea a la batería de Bagdad es si realmente funcionó como una celda de batería. La teoría de König carecía de pruebas históricas claras, pero había reconocido que el artefacto incluía dos metales con diferentes potenciales eléctricos, un componente clave de las baterías. La aparición de corrosión en el artefacto sugirió que una solución iónica similar a un electrolito podría haber estado presente en el recipiente. Las pruebas de corrosión revelaron sustancias químicas como vinagre o vino, lo que implica que de hecho podrían conducir electricidad cuando se combinan con un electrolito. A pesar de esto, la salida de bajo voltaje del artefacto, aproximadamente 1 voltio, pone en duda su utilidad como fuente de energía. Las ideas sugieren que la batería de Bagdad se utilizó para una variedad de propósitos, incluida la incrustación en esculturas inactivas, para producir efectos de zumbido durante los ritos religiosos. Algunos incluso creen que se utilizaba en la galvanoplastia para dorar metales, una idea que el propio König apoyó. Sin embargo, la función exacta de la batería de Bagdad sigue siendo un misterio. Si bien la idea de una batería antigua es intrigante, la falta de pruebas históricas concluyentes y las capacidades limitadas del artefacto alimentan los argumentos sobre su función real. Número 7. Stonehenge. Stonehenge,
Uno de los monumentos prehistóricos más reconocibles del mundo está ubicado en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, y data de hace entre 4.000 y 5.000 años. Los constructores de Stonehenge trajeron piedras gigantes conocidas como sarsens, desde Marlborough Downs, 20 millas al norte, cada una de las cuales pesa aproximadamente 25 toneladas. Piedras más pequeñas, conocidas como piedras azules, que pesan entre 2 y 5 toneladas y se adquirieron de canteras en las colinas de Preseli, en Gales, también fueron transportadas 140 kilómetros hasta el sitio. El mecanismo real de transporte de estas piedras enormes a tan grandes distancias aún se desconoce. Parece casi imposible arrastrar piedras tan enormes hasta el lugar sin la ayuda de la tecnología moderna. También es increíble imaginar cómo se habrían ensamblado las piedras unas sobre otras. Stonehenge es parte de un paisaje espiritual más amplio que incluye otros edificios de piedra y madera, así como lugares de enterramiento. La región tiene una rica historia que se remonta a más de 10 años, cuando los cazadores-recolectores dominaban la tierra. Algunas de las antiguas trincheras excavadas alrededor de Stonehenge se usaban para la caza, mientras que otras pueden haber tenido un propósito ritual. La construcción de Stonehenge se llevó a cabo en etapas, comenzando aproximadamente en el año 3000 a.C. Una trinchera circular rodeaba el sitio y se cavaron 56 agujeros, o agujeros de Aubrey, posiblemente para postes de madera o piedras azules. En esta época, podría haberse colocado la piedra del talón, una piedra sarsen fuera de la entrada. El transporte de las piedras azules sigue siendo un misterio, mientras que las investigaciones sugieren que pueden haber sido transportadas en pistas de madera lubricadas con manteca de cerdo. Las piedras sarsen se colocaron en forma de herradura alrededor del año 2500 a.C., con dinteles que los unían y una piedra de altar en el centro. Entre la herradura de sarsen y el círculo de sarsen exterior, se insertaron anillos de piedra azul. Fuera de Stonehenge, también se construyeron 4 piedras de estación. Alrededor de 200 años después, las piedras azules se trasladaron, se construyó una avenida que conecta Stonehenge con el río Avon y se realizaron otros cambios. Los constructores de Stonehenge probablemente residieron cerca, como lo indican los descubrimientos en Durrington Walls, una aldea neolítica cercana. Su comida, que era rica en carne y productos lácteos, implica que no eran esclavos, sino más bien una sociedad con objetivos comunes. A pesar de esto, la organización política de la época sigue siendo desconocida debido a la falta de documentos escritos en Gran Bretaña en ese momento. A pesar de la creencia popular, los druidas, que aparecieron mucho más tarde, no construyeron Stonehenge. Los druidas son anteriores al monumento por miles de años, y no hay evidencia histórica que los relacione con Stonehenge o los círculos de piedra. El significado último de Stonehenge, sin embargo, sigue siendo un misterio. Se han propuesto numerosas explicaciones, como la unificación, el calendario solar, un cementerio, un lugar de peregrinación o una combinación de estas funciones. Podría haber representado la unificación de las diferentes culturas de Gran Bretaña, o podría haber actuado como un antiguo calendario solar. El descubrimiento de restos humanos sugiere que podría haber sido un cementerio, pero el aspecto críptico de Stonehenge sigue encantando, ocultando su propósito final en el misterio. Número 6. El sistema de calefacción por hipocausto. Una innovación extraordinaria se destaca en los anales de la tecnología antigua, y se trata del hipocausto de almacenamiento de calor, un complejo sistema de calefacción que desafía nuestras preconcepciones de las capacidades prehistóricas. A menudo atribuida a los romanos que inventaron el hipocausto, esta tecnología evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en un método complejo para mantener las habitaciones cálidas durante días con un solo fuego. Los hipocaustos romanos eran innovadores dispositivos de calefacción que transportaban el calor de un fuego subterráneo a cámaras subterráneas, similares a los sistemas de calefacción por suelo radiante de la actualidad. Este calor era absorbido por el suelo y luego irradiado a la habitación de arriba. Los romanos idearon para estos sistemas conductos de humos bajo el suelo, realizados con pequeños pilares que sostenían las losas del pavimento. El calor se dirigía incluso a través de las cavidades de las paredes, calentándolas. Sin embargo, la historia no termina con los romanos. Contrariamente a la opinión popular,
Los hipocaustos perduraron en toda Europa después de la caída del Imperio Romano. Estos sistemas de calefacción prosperaron, particularmente en los monasterios durante la Alta Edad Media. Los romanos orientales, también conocidos como el Imperio Bizantino, conservaron la costumbre, y los árabes reintrodujeron el hipocausto en Europa occidental en el siglo XIII, cuando construyeron el Palacio de la Alhambra. En edificios más pequeños, se utilizaron hipocaustos aerodinámicos con conductos en lugar de columnas, mientras que solo calentaban una parte del suelo. Estos sistemas eran más fáciles de construir y, sin embargo, muy efectivos. Sorprendentemente, algunos de estos hipocaustos, como el descubierto en una comunidad rural española, todavía se utilizan hoy en día. Sin embargo, el verdadero avance fue el hipocausto de almacenamiento de calor. Esta brillante innovación consistió en la práctica de apilar piedras de granito sobre la bóveda del horno para acumular calor. Este avance permitió calentar las habitaciones sin el uso de un fuego encendido constantemente. A diferencia del hipocausto romano, que utilizaba calefacción radiante, el hipocausto de almacenamiento de calor utilizaba calefacción por convección. Número 5. Mapa de Piri Reis. En 1513, el almirante turco Piri Reis dibujó un mapa impresionante conocido como el Mapa de América. Este mapa, descubierto en el Museo del Palacio Topkapi de Turquía en 1929, es un importante artefacto histórico que se creó solo 21 años después de la expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Piri Reis, que nació en Galípoli, tuvo una famosa carrera naval que incluyó luchas en el Mar Rojo y el Océano Índico contra los portugueses. Lo que distingue al mapa de Piri Reis es que lo construyó a partir de muchas fuentes, en lugar de confiar en la experiencia personal de viajes. Utilizó 20 mapas regionales, un mapa árabe de la India, 4 mapas portugueses de la India y China, y un mapa perdido de Cristóbal Colón. Este último punto es muy intrigante, ya que implica que el mapa de Piri Reis contiene información sobre el trabajo de Colón, que fue presentado a España en 1498, pero que se había perdido durante años. A pesar de sus logros, sabemos poco sobre la vida de Piri Reis más allá de su carrera naval y el desarrollo de su mapa, así como su publicación de Kitab-i Bahiria, el libro del mar, un manual de derroteros de navegación. Creó un segundo mapa global en 1528, pero solo sobrevivió una parte de él. Este mapa representa el Atlántico, el Nuevo Mundo desde Venezuela hasta Terranova y el extremo sur de Groenlandia. Su mapa es un documento histórico vital. Lo que distingue al mapa de Piri Reis y enciende el desacuerdo es su representación de la Antártida, que parece ser 300 años antes de su descubrimiento oficial. Las ideas del profesor Charles Hapgood, de 1965, que afirmaban que el uso de la proyección de Mercator en el mapa y la presencia de la Antártida prehielo implicaban el acceso a alta tecnología anterior a las civilizaciones reconocidas, se sumaron al misterio. Esta hipótesis incluso sugirió la existencia de una civilización atlante o extraterrestre. Sin embargo, no se ha demostrado ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Los escépticos han señalado que el mapa podría mostrar la costa sudamericana en lugar de la Antártida, lo que implica que Argentina no existía en ese momento y que la Antártida y Sudamérica estaban conectadas anteriormente. No obstante, se han descubierto mapas más aberrantes parecidos al mapa de Piri Reis, lo que plantea dudas sobre sus orígenes y la posibilidad de una cultura primitiva con una extraordinaria capacidad de navegación. Por lo tanto, el mapa de Piri Reis continúa suscitando debates sobre su verdadero significado y los misterios que esconde. Ya sea que demuestre la existencia de una cultura no descubierta o no, este antiguo artefacto pone en tela de juicio nuestra comprensión de la historia y la tecnología arcaica. Número 4. La lente de Nimrud. Durante casi un siglo, los científicos e historiadores han estado fascinados por la lente de Nimrud, una pieza de cristal de roca de 3 años de antigüedad desenterrada en la capital asiria de Nimrud, en la actual Irak. Esta lente, también conocida como lente de capas, data de alrededor de 750 a 710 a.C. y está compuesta de cristal de roca natural. Tiene cualidades ópticas notables. La lente de Nimrud, que tiene una forma más bien ovalada, fue pulida de manera tosca, probablemente en una rueda lapidaria,
y tiene un punto de enfoque a unos 11 centímetros del lado plano, con una distancia focal de unos 12 centímetros. Estas medidas implican que podría funcionar como una lupa de 3 aumentos y alcanzar un aumento aún mayor cuando se combina con otra lente. Durante el pulido, se produjeron 12 cavidades en la superficie de la lente, posiblemente almacenando nafta o un fluido similar, lo que indica su potencial como herramienta para enfocar la luz solar, aunque de manera deficiente. El propósito original de la lente Nimrod ha causado una gran controversia. Algunas aplicaciones sugeridas incluyen una lupa para grabados finos y un vidrio quemador para iniciar fuegos al concentrar la luz solar. Una teoría propuesta por el erudito italiano Giovanni Pettinato es que la lente Nimrod era parte de un antiguo telescopio asirio. Si bien la historia popular atribuye a Hans Lippershey la invención del telescopio en 1608 después de Cristo, Pettinato sostuvo que los antiguos conocían los principios telescópicos. Se han descubierto lentes similares en artefactos del antiguo Egipto y Cnosos que datan de hace miles de años. Pettinato afirmó que la comprensión asiria de los objetos celestes como Saturno, como una serpiente que rodea a Dios, solo podía explicarse mediante el uso de un telescopio. Esta noción, sin embargo, es recibida con escepticismo porque no hay evidencia clara de telescopios en los registros astronómicos asirios. Se han descubierto varios ejemplos de lentes antiguas como la lente de Nimrud en todo el mundo, que dieron luz a civilizaciones pasadas. Conocimiento avanzado de la óptica. A pesar de los desacuerdos actuales sobre su propósito específico, la lente de Nimrud perdura como testimonio de hazañas tecnológicas prehistóricas. Número 3. El Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi se encuentra en medio del complejo Qutba, en Delhi, India, y ha desconcertado a científicos e historiadores durante siglos. A pesar de tener más de 1000 años, esta asombrosa pieza de tecnología antigua desafía las probabilidades al permanecer libre de óxido. Este magnífico pilar mide 2 metros de altura y 1 metros de profundidad, está enterrado bajo tierra. Tiene un diámetro inferior de 17 pulgadas y un diámetro superior de 12 pulgadas y pesa más de 6 toneladas. Aunque el pilar está adornado con varias inscripciones, la más antigua es una inscripción de un poema sánscrito de 6 líneas. Los eruditos creen que este notable artefacto fue creado durante el reinado de Chandragupta a Vikramaditya, un rey Gupta. Sin embargo, el viaje del pilar a su ubicación actual en Delhi sigue siendo una fuente de controversia académica. Según una versión, este extraordinario pilar originalmente estaba ubicado en otro lugar antes de ser reubicado en el templo principal de la ciudad fortaleza de Lal Kot durante el reinado del rey Ananga Pala de Tomar. Sin embargo, la historia del pilar cambió en 1191 después de Cristo, cuando Prithviraj Chauhan, nieto de Ananga Palatu, fue derrotado por Qutb-ud-Din Aibak, el líder del ejército de esclavos de Muhammad Ghori de Ghazni. Tras la caída de Lal Kot ante las fuerzas musulmanas invasoras, se construyó en el lugar la mezquita Quwat-ul-Islam. La mezquita fue construida sobre un templo, pero no era el mismo en el que se encontraba el pilar de hierro. Según los hallazgos arqueológicos y la arquitectura del templo, el pilar fue transportado desde el templo de Tomar hasta su ubicación actual dentro del complejo de Qutba. Lo que realmente distingue al pilar de hierro de Delhi es su increíble resistencia a la corrosión. Se han desarrollado varias ideas para explicar este enigma, con 2 variables materiales principales, que son preferidas por los investigadores indios, y factores ambientales, que son preferidos por los investigadores extranjeros. Una teoría popular, conocida como la teoría del potencial mixto, sostiene que existe un vínculo entre el hierro utilizado en la estructura de procesamiento de los pilares y las cualidades. La investigación científica ha revelado que estas variables interactúan para formar una capa pasiva de óxido en la superficie del pilar de hierro de Delhi. Número 2. Los refrigeradores antiguos. Un dispositivo fascinante desarrollado en el corazón de la antigua Persia, que se remonta al año 400 a.C., desafía nuestro concepto de capacidades prehistóricas. Yakchal, los antiguos refrigeradores del desierto. Estas torres construidas inteligentemente eran cruciales para mantener los alimentos y el hielo a altas temperaturas, y eran un componente importante de la cultura y la sociedad persas. El Yakchal, que significa pozo de hielo,
era fundamental para almacenar hielo para su uso durante los abrasadores meses de verano, así como para mantener los alimentos en el árido desierto iraní sobre la tierra. Las cúpulas de adobe, algunas de hasta 60 pies de altura, ocultaban inmensas habitaciones subterráneas que a menudo alcanzaban los 5 metros cúbicos con profundas cámaras de almacenamiento. Estas áreas de almacenamiento también tenían acceso a qanaats, un sistema de canales de irrigación subterráneos y captadores de viento que podían enfriar el interior hasta niveles de congelación, incluso en los calurosos días de verano. La capacidad del Yakchal para retener temperaturas frías durante todo el verano es bastante asombrosa gracias a su estructura única. Las enormes paredes de adobe del Yakchal se crearon con un mortero peculiar llamado Saroosh, que estaba hecho de arena, arcilla, claras de huevo, cal, pelo de cabra y ceniza. Esta mezcla no solo era resistente a la transferencia de calor, sino también completamente impenetrable al agua, lo que preservaba el hielo y los alimentos en el interior. El Yakchal utilizaba un sistema de refrigeración por evaporación que dependía de colectores de viento y agua canalizada a través de qanaats desde los manantiales circundantes. Los colectores de viento, que son construcciones altas con enormes agujeros, atrapaban y canalizaban el viento hacia el Yakchal. El agua de los qanaats se almacenaba en el Yakchal, donde se evaporaba y proporcionaba refrigeración. A pesar de su aspecto rudimentario, este sistema era sorprendentemente eficiente, manteniendo las temperaturas en el interior en o por debajo del punto de congelación durante largos periodos de tiempo. Número 1. Las puertas automáticas de los griegos. La antigua Grecia, conocida por sus contribuciones a la filosofía, el arte y la cultura, también albergaba una inesperada puerta automatizada tecnológica. Herón de Alejandría, un renombrado matemático e ingeniero, inventó esta asombrosa invención. El sistema hidráulico de Herón fue diseñado para abrir y sellar las puertas de los templos sin la intervención humana, desafiando las suposiciones tecnológicas prehistóricas. Se encendían fuegos en los altares de los templos griegos antiguos como parte de los ritos religiosos. El invento de Herón se basaba en un ingenioso sistema que incluía una olla de latón suspendida detrás del fuego que estaba parcialmente llena de agua. Esta olla de latón estaba conectada a varios recipientes que soportaban peso mediante un sistema de poleas. Cuando se encendía el fuego, el aire dentro de la olla de latón se expandía, forzando al agua a entrar en estos recipientes que caían, tirando de las cuerdas de la polea y abriendo así las puertas. Cuando los devotos llegaban al templo, las puertas se abrían una vez al día, generando una sensación de misterio y poder divino. El sistema, a pesar de que tardaba varias horas desde el primer encendido del fuego hasta la apertura de las puertas, contribuía al aura espiritual del templo. Este innovador sistema, junto con otros descubrimientos neumáticos e hidráulicos, fue narrado por Herón en su obra Pneumática. Curiosamente, Herón aconsejó que instalaría un sistema de puertas automáticas similar en las puertas de la ciudad de Alejandría. Cuando Herón introdujo estas puertas mecanizadas en el siglo I, Alejandría había sido absorbida por el Imperio Romano en expansión. Además de las puertas automáticas, construyó un motor de vapor, una rueda de viento, una máquina expendedora e incluso el pantógrafo, demostrando sus amplias habilidades. Las puertas automáticas de los templos de Herón, conocidas como número 37 en sus escritos, funcionaban según la premisa de que debían abrirse automáticamente cuando se encendía un fuego y cerrarse automáticamente. Cuando el fuego se apagaba, se generaba calor encendiendo una hoguera sobre el suelo en un altar, creando presión en un recipiente sellado debajo del templo. El líquido dentro de este recipiente, que podía ser agua o quizás mercurio, se bombeaba mediante una manguera a otro recipiente suspendido del techo y unido a los postes enterrados de la puerta del templo. A medida que el segundo recipiente se llenaba de líquido, ejercía una tensión hacia abajo sobre las cuerdas unidas a los postes de la puerta, que parecían abrirse mágicamente. Cuando el fuego se apagaba y el calor bajaba, el líquido era succionado de nuevo hacia el recipiente original. El segundo recipiente, más ligero, permitía que el contrapeso tirara en sentido contrario, cerrando las puertas. Aunque las puertas automáticas pueden parecer algo común ahora, fueron inventadas o más bien reinventadas por el brillante Herón de Alejandría, que vivió en una época muy alejada de nuestras comodidades modernas. Esta asombrosa creación
muestra cómo los humanos siempre estuvieron en busca de respuestas prácticas a los problemas cotidianos. Nos vemos en el próximo video.